Vamos a dar paso a la siguiente participación. Bueno, otra bella persona que se llama Gema Abuin y que en un momento de su biografía, en uno o en varios, pues tuvo ese acercamiento a la autólisis con el fin de quitarse la vida y que hoy nos trae pues toda su belleza y todo su querer ayudarnos, ¿no?, con el mensaje que nos trae. Gema tiene un blog precioso, a ver si os lo dice, os invito también a que accedáis a él. Doña Gema, aquí tienes el micrófono. Lo primero que voy a hacer va a ser ponerme el temporizador para no pasarme de tiempo, porque he de admitir que estoy muy conmovida, profundísimamente agradecida, y quiero que sepáis que hacer esto para mí tiene mucho sentido, ¿vale? Así que voy a arrancar porque aquí arriba va a parecer que solo hay una persona, pero realmente hay dos y un mogollonazo más a todos los que podamos llegar. Sobre lo que voy a hablar es sobre la humanidad compartida, y junto a mí está una persona que se llama Mirna y que tiene la generosidad de haberme permitido en este momento compartir también su historia. ¿Con qué idea? Con la de poder vincular, normalizar que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana, pero que muchas veces nos quedamos anclados a ello, y por eso he querido poner este subtítulo de la importancia de mirar más allá del dolor, ¿no?, que al final es lo que estamos haciendo todos aquí hoy. Voy a leer, perdonadme que estoy emocionada. No nos conocemos físicamente, pero nos sentimos muy cerquita la una de la otra. Y yo voy a leer su testimonio, vamos a hacer una mezcla entre su historia y mi voz, pero primero quiero un poco ver o plasmar qué es lo que he sentido hablando con ella que nos une, ¿no? De esta palabra se ha hablado mucho en el día de hoy, de sentir una profunda desesperanza, una sensación de que no hay un futuro, que nos vamos a quedar como instalados en el sufrimiento ese en el que estamos, en el momento en el que estamos, y que nos parece como muy difícil mirar un poquito más allá. También sabemos lo que es el dolor, a todos nos suena, ¿no? Estamos hablando de humanidad compartida. Estos son dos casos solamente de dos personas, pero evidentemente todos hemos vivido este tipo de experiencias, la incomprensión. Ostras, qué difícil es, ¿no?, cuando sentimos que lo que nos está pasando no lo va a entender nadie, porque al final tiene ciertos matices que marcan lo que parece una diferencia con la experiencia de otro o con lo que se supone que deberías estar sintiendo. La sensación de soledad, no estamos solos. Hoy, vamos, esto es más que obvio, no estamos solos en el dolor, tampoco en la capacidad de hacer afrontamiento. Aquí se me ha disparado. Pero realmente lo que quería era plasmar también que, más allá de todas las dificultades, también estamos juntos en todo esto que es tan bello, ¿no?, en sentir sorpresa, en sentir la cercanía, en el reconocimiento, en la conexión, en la escucha, en el gesto amable, lo importante que es ese gesto amable que muchas veces se ha reflejado en este ratito que estamos juntos, ¿no? El poder demostrar de alguna manera que para ti, esa persona que está sufriendo, es importante. Y ojo, que tú para ti también lo eres. La conexión entre los seres humanos. Esto es una cosa maravillosa que al final nos termina fortaleciendo mucho. Y sobre todo el amor, ¿no? No lo digo desde un marco cursi o rimbombante, no, porque creo profundamente que el ser humano, la base del ser humano, es el amor. Y también a Mirna, a mí y a todos, lo que nos une es esto. Voy a leer la historia de Mirna con su permiso y con
mi mayor respeto. Esto ella lo publicó, de Twitter no entiendo nada, bueno, de redes sociales en general no entiendo, pero es un hilo, ¿vale?, que ella publicó en Twitter. Hoy, después de mucho tiempo pensando en esto, decido hablar y hacer público mi caso con respecto a mi intento de suicidio. He pasado mucho tiempo en las sombras y creo que me siento preparada para hablar de ello a cara descubierta y poder ayudar a quien lo necesite. Hace casi 2 años, el 16 de abril, en Elche, no encontré otra solución que atiborrarme a pastillas y beber alcohol con la intención de perder el miedo a saltar el vacío. Salté de un puente cercano al cero. Estuve varios días en coma inducido en el hospital de Elche. Recuerdo despertar completamente desorientada y escuchar comentarios tremendamente apacibles de parte del personal de la UCI. Nunca podré agradecer el trato tan humano que recibí. Cuando estuve algo más espabilada me dejaron ver a mi familia. Mi tía y mi madre me saludaron tremendamente contentas y yo no entendía ese comportamiento. La verdad es que todavía no era consciente de qué estaba pasando y toda la situación me parecía surrealista. Pero poco a poco mi memoria fue estabilizándose y empecé a encajar los sucesos. Había saltado de un puente. Estaba en el hospital completamente destrozada. Había sobrevivido. Quería sobrevivir, pero me sentía terriblemente avergonzada. Tenía muy claro por qué estaba ahí y qué me había llevado hasta esa situación, pero no podía creerme haber sido capaz. Estaba tremendamente enfadada conmigo misma por haberme hecho eso. No daba crédito. Muchas veces he deseado no vivir mis circunstancias. Pero yo misma no me creía capaz de llegar a hacer algo así. ¿Cómo podía haber pedido ayuda si yo no sabía ni de lo que era capaz? Debí caer de lado. Me destrocé el húmero y el codo, la cadera, las costillas y el pie derecho. Perdí mucha sangre y algo de material óseo, los pulmones perforados. Unos traumatólogos pusieron mis huesos en su sitio y me recompusieron como un puzzle. No voy a hablar de dolor físico, es muy evidente, pero nada comparable con el terrible dolor emocional, la confusión y lo tremendamente incomprendida que me sentía y lo duro que fue. Las cicatrices son visibles, las fracturas evidentes, calmantes para el dolor, antibióticos para la infección, tornillos y placas. ¿Pero qué pasaba con mi mente? ¿Hay algún tipo de ayuda para mi dolor? Tengo muchísimo dolor emocional por cosas terribles y solo puedo quejarme abiertamente de lo físico. Esto es difícil, ¿eh? Parece que está más autorizado. Tenía rotos la mayoría de huesos, pero me habría roto el resto si con ello dejaba de sufrir. ¿Qué falta me hacía en ese momento? Hablar y no callar. No hacer como si me hubiese pasado, desahogarme con alguien que me dijera que existía alguna clase de futuro, que había esperanza. No culpo a mi madre por no saber actuar. ¿Qué va a saber ella cómo actuar? Hay gente que se bloquea y se abruma por los hechos. No saben cómo hacerlo, pero lo hacen. Siguen ahí, sin saber qué decir, ni cómo, ni cuándo, simplemente siguen a tu lado. Recuerdo como una tortura que todo el que entraba a la habitación, cerca de 4 o 5 personas al día, si no más, me preguntasen qué me había pasado. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Un accidente de coche? ¿Y cómo fue? ¿Y dónde fue? No hay nada como una mirada a los ojos o un gesto de consuelo. Estoy contigo si me necesitas, sin preguntas. Hay todo un duelo detrás. Hay personas más sensibles que otras, como todo en esta vida. Los huesos fueron operados y operados en Elche, en Elda, las gasas perfectamente cambiadas, todo súper aséptico, pero nadie hablaba sobre por qué yo estaba ahí y qué tenía que hacer a partir de ahora, o siquiera si quería vivir. Ahora, desde la tranquilidad y la sensación de seguridad, puedo transitar este camino sin tanto temor a un fatal desenlace. Estoy desenredando el ovillo de mi mente, haciendo terapia EMDR, me evado de los pensamientos abrumadores haciendo natación y conectando con las sensaciones que mi cuerpo y el agua me ofrecen. Disfruto de paseos con mi perrita, divagando y explorando un entorno donde poco a poco empiezo a sentirme cómoda y en sintonía. Es evidente que he hecho grandes esfuerzos para conseguir estas pequeñas bondades, pero quiero señalar y agradecer. Una parte, agradecerlo pone en mayúsculas. Una parte muy importante y fundamental de este proceso sanador que transito son las palabras de consuelo, la mirada compasiva y la actitud exenta de juicio de las personas que se molestaron en aprender mecanismos para calmar la crisis suicida
y así contribuir a lo que puede ser el punto de inflexión más grande en la vida de una persona. Desde la calma puedo rememorar las palabras afectuosas y compasivas que durante el horror de mi hospitalización tuve por parte de sanitarios que siento fueron analgesia para mi dolor emocional y la semilla para mi futuro autocuidado. ¿Cómo iba a poder aprender a sostener este dolor mío y ser autocompasiva si ninguno antes había sido capaz de enfrentarlo con unas palabras comprensivas y desprovistas de juicio? Gracias a estas acciones de escucha activa por parte de estas enormes personas, he podido darme cuenta de la dignidad que merezco, del consuelo que me he negado y ahora tanto practico. No puedo evitar sentir un profundo agradecimiento y la necesidad de hacerles conscientes a esos ángeles que sus palabras y su lucha están conectadas con el bienestar que hoy siento y me permiten seguir viviendo. Y ahora voy a leer un trocito de algo que ella escribió un poquito después para que todos seamos conscientes de que esto es un proceso y que hay momentos en los que nos activamos más, otros en los que nos activamos menos, pero que la apertura a sentir es algo que nos facilita el hacerlo. El otro día tuve un momento en el que pensé en acabar con todo. Mi sistema nervioso se activa con demasiadas cosas y sufro, me secuestran. Puse en práctica todo lo aprendido, salí a caminar, pensé mucho, tomé la medicación, fui a nadar, charlé con amigos, traté de entenderme y aquí estoy. Mirna se queda. Es impactante, obviamente. Creo que refleja además con una delicadeza y una cercanía a los matices, cosas que son complicadas de expresar con palabras. Y de verdad que es un placer y un regalo lo que Mirna ha hecho conmigo hoy y estoy feliz de poderoslo trasladar. En mi caso, yo no voy a hablar de esta parte de mi vida más que desde cierta distancia. Y sí que os voy a acercar a otra que es un poquito más reciente, porque mis intentos fueron en la adolescencia. Y hace 8 años, pues la vida me acercó a la posibilidad de morir de una manera distinta. Y me apetecía utilizar este recurso para un poco poder separar el concepto de muerte, lo que nosotros podemos entender como muerte o lo que podemos creer que la muerte nos puede llegar a aportar en un momento como una vía de salvamento hacia el sufrimiento, y lo que es el morir, que es realmente lo que mi muerte significaría para mí. Hace 8 años me diagnosticaron un aneurisma cerebral, que es un problema que a veces ocurre en las arterias, en este caso en el cerebro. Por la forma que tenía este aneurisma y por el lugar en el que estaba, el tamaño y estas cosas, había un riesgo de fallecer muy elevado. Esto, que en el primer momento creo que ha sido Merche la que decía esto es una mierda, ¿no? Hay cosas que efectivamente cuando llegan dices esto es una mierda, es un mojón brutal, pero aún así nos plantea como un nuevo prisma, ¿no? Bueno, esto está ocurriendo, pero ¿qué es lo que puedo llegar a hacer con ello? ¿O de qué forma esto me puede servir? Gracias no a tenerlo, sino al afrontamiento o a mi forma de entender lo que me estaba pasando, yo hice un recorrido por mi historia vital y me di cuenta de que con 37 años que tenía, pues realmente no había estado. Y que me había quedado como anclada al es que yo lo he pasado muy mal, es que he vivido cosas horribles. Y además estaba todo súper justificado, porque yo cuando contaba mi historia, la gente decía, bueno, es que no me extraña que estuvieses tan mal, ¿no? Y además yo buscaba un poco ese refuerzo de es normal que lo estuvieses pasando así, pero quizá más desde el enfado, quizá más desde la búsqueda de culpables por lo que me estaba pasando, más que en cuanto a qué podía haber hecho yo con eso que ocurría a mi alrededor. Esto me ha planteado una nueva forma de entender la vida, las cosas como son. Fue un palo muy gordo, hubo un poquito de rehabilitación y estas cosas,
estoy bien, las taras que tenía antes las sigo manteniendo ahora, esto no me lo han podido arreglar, pero es verdad que me abrió esta perspectiva de darme cuenta de que si fallecía en ese momento, me habían quedado demasiadas cosas por hacer. Eso es una putada. De hecho, el estar aquí hoy es un poco para invitar a que cada uno entre en contacto con lo que para sí mismo sea importante hacer y lo ponga en práctica. Y para eso toca hablar de compasión y de autocompasión. En este caso, esto es, ya sabéis que nos gusta estudiar a los humanos, entonces es un modelo de compasión, ¿vale? Pero lo que quiero reflejar simplemente es que más allá de que se estructure una tendencia del ser humano a ser compasivos con nosotros y querer ser compasivos también con nosotros mismos, ¿no me estoy pasando? ¿Cómo voy? Bien, me da un poco. Esto es normal que no llegue a desarrollarse del todo, ¿de acuerdo? El primer paso, como veis, es a nivel de cognición, es un darnos cuenta de que algo que no nos gusta nos está ocurriendo, ¿no? A nosotros o a otra persona. Y simplemente lo sabemos. En el segundo paso aparece una emoción. Lo que está ocurriendo, la evaluación que nosotros hacemos de lo que ocurre, nos despierta algo en nuestro interior. El tercer paso sería cuando generamos esa intención de ayudar y el cuarto cuando lo llevamos a la acción. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto me lo encuentro muchas veces hablando sobre estos temas con algunas personas. Que el miedo es muy libre. Y sentir un miedo aterrador ante una situación de dificultad propia o ajena es lo más humano del mundo. Pero aún así, ese miedo se puede sostener. Ese miedo se puede abrazar. Se puede ser amable con la parte de nosotros que necesita sentir miedo. Y desde esa apertura al sentir lo que sea a pelo, que es como vengo yo un poco hoy, a pelo, es verdad que luego todo se va reposando y te permite ver cosas, ampliar la mirada sobre eso que te está sucediendo y llegar a identificar qué necesidades tienes, también cuáles son tus recursos de afrontamiento y de qué manera puedes ir manejando un poquito mejor esa dificultad que te toca atravesar. Esto vale tanto para personas con inmigración, vale para cualquier ser humano. Estamos hablando de humanidad compartida. Mucha gente cuando habla dice, pero ¿eso cómo se hace? Y yo no tengo ni idea. O sea, no puedo decir, esto de los tips, a mí no sé, o yo no lo sé seguir, algo pasa con eso que no le encuentro del todo la utilidad, ¿no? Se me ha pasado de decir también, y esta parte, el temporizador, esta parte también es importante. Sobre todo para mí la primera, la compasión no es lástima. No es me da mucha pena, me compadezco del otro o de mí mismo. Ese me compadezco de mí mismo lleva a una victimización que nos separa de la posibilidad de poder actuar y de poder hacer algo acorde a lo que nosotros creemos que nos ayudaría a manejarnos mejor. Y en cuanto a esa idea, yo os la lanzo porque esto me sirve a mí. Y además me gusta porque es como la interjección que utilizamos para el darnos cuenta, no sé, pues sí, a mí esto me ayuda a darme cuenta de cómo ando, por lo menos. Hay 3 partes muy sencillas. Prestarnos atención. Atención para percibir de verdad qué es lo que está ocurriendo en nuestro interior y sobre todo cómo se me están activando determinados mecanismos de respuesta, ¿no? Que esos son acordes, obviamente yo tengo mis justificaciones y mis históricos, porque puedo tirar de ellos a la perfección. Pero la realidad es que eso es lo que me está generando la respuesta que estoy dando a la situación. Ser consciente de que eso está ocurriendo siempre facilita mucho el podernos separar, aunque sea poquito, un pelitinín de cómo se está dando la experiencia. La honestidad pica profundamente, ¿no? Ser honestos, perdón. Ser honestos con nosotros mismos, el poder identificar de verdad qué es lo que estoy necesitando. El otro día, no me enrollo mucho más, el otro día con una persona que hablaba que, por poneros un poco en contexto, estaba transitando el fallecimiento de su madre, la enfermedad por cáncer de su marido, en una situación complicada, y también
bueno, pues viviendo una situación de separación por parte de su hijo, que eso había hecho que esta persona tenga a su hijo y a sus nietos en casa. Con toda esa complejidad, ella se sentía mal por necesitar que salir de ahí. Y se sentía mal, se sentía culpable. ¿Os acordáis de todo eso que hemos visto antes, no? Se sentía culpable por sentirse así. Abrirnos la puerta a, es que realmente estoy necesitando salir de ahí, aunque al mismo tiempo emita un juicio de esto no debería estarlo sintiendo, porque ahora los importantes son ellos, porque no sé qué, no sé cuánto. Más allá de todo eso, cómo está siendo tu realidad honesta contigo mismo, te pone en contacto a qué necesidades tienes y sobre todo con qué recursos en pequeñito puedes ir utilizando para ir cubriendo esas necesidades. Y para no terminar tú saliendo de la ecuación de tu vida, que eso fue lo que hice yo, y os aseguro que no es nada agradable. Y todo esto como narices se sostiene, ¿no? Cuando lo que sale pica profundísamente y sientes que hay muchas cosas en tu vida como que las estás haciendo mal, que no sirves, que no funcionas, que no eres suficiente, pues con amabilidad llana, con apertura al sentir. Un coraje tranquilo, que no busca ganar en nada, que simplemente es un punto de coherencia interior contigo mismo que hace que al final de todo le encuentres el sentido. Así que, muchas gracias. Bueno, pues tengo el privilegio también de hacer este resumen o estas ideas de Gemma y Mirna, de Mirna y Gemma. Pues una de ellas es la de que no estamos solos, y merece la pena que nos lo digamos y que lo digamos al otro o a la otra. La mirada compasiva, que nos ha explicado Gemma a qué nos referimos cuando hablamos de compasión, pero que Mirna también la sintió como una semilla para el autocuidado, para su propia autocompasión. La humanidad compartida, todos, todas, somos seres humanos que experimentamos dolor de manera natural, como parte de nuestro existir. El ajá que nos lo ha contado Gemma y que merece la pena ese acrónimo pues tenerlo claro, ¿no? En forma de atención, de honestidad y de amabilidad con uno, con una misma. Y Mirna que se queda. ¿Y se queda para qué? Pues se queda como Gemma, como ojalá que tú y como yo, para seguir siendo viviente. Gracias, Gemma.